Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Hoy vamos a aprender la lección número 6. Este tema se llama aprendizaje. Y para eso, pues obviamente me gustaría hacerles una cuestión y me gustaría que se cuestionaran esto. ¿Qué es la educación? ¿Qué entienden por educación? ¿La educación es solamente el recordar cosas? ¿O la educación es aprender cosas, recordar las cosas y poderlas llevar a la práctica? Porque pues, un ejemplo que puedo poner es, ok, yo recuerdo todo lo que dice el libro de Aristóteles acerca de la felicidad. Mm, Está interesante el poder saber, el poder recordar todo lo que dice Aristóteles acerca de la felicidad. Ok, pero lo sé utilizar, lo sé llevar a la práctica eso de la felicidad, porque si no lo sé llevar a la práctica, entonces se llama en verdad educación o simplemente estoy recordando algo que una persona una vez dijo. Entonces, esa es la cuestión. ¿La educación simplemente es recordar o tienes que llevarlo un poco más allá de lo aprendizaje? Y para eso, pues obviamente, esta educación que estamos llevando y se tiene desde hace mucho tiempo en México es aprender por competencias. Estas competencias no es de que yo voy más allá que otra persona y voy a ganar la carrera. No creo en eso, no creo que sea así. Sino que más bien esto de aprender por competencias es de que yo sé utilizar las herramientas que me dan. Como por ejemplo, nosotros todos en un punto llevamos un curso de matemáticas. Vamos a lo sencillo. Las matemáticas básicas, que es sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Ok? Estas las debemos de llevar en un proceso de escuela, nos las enseñan, está chido poderlas llevar en la libreta y eso es lo interesante. Ok, ya la sabes utilizar y la sabes resolver en el cuaderno, la sabes resolver en el pizarrón cuando te las ponía el profesor. Y hasta, pues, seamos sinceros, había listos y había no personas que no eran listas. Pero, ok, lo que ya yo me cuestionaba aquí es, ¿a poco el listo también la sabe utilizar afuera de las aulas? En verdad, la persona que sabe utilizarlas en el pizarrón la sabe utilizar afuera de las aulas. Eso es una cuestión de las cuales pues es donde aprender por competencias. El aprender por competencias es también el aprendizaje o sea, se llevar el aprendizaje fuera de sí para poderlo llevar a una práctica. Porque es una actitud de adquirir nuevos conocimientos por medio de lo que ya nos enseñaron en una institución. Algo que aquí yo también me cuestiono, me preguntaba, es que la educación no simplemente está en las instituciones. Las instituciones te dan un cierto de conocimiento teórico. Algunas sí te enseñan lo práctico, se hicieron escuelas prácticas, por ejemplo las técnicas. Nos enseñaron lo teórico, pero a partir de lo teórico nosotros las debemos llevar a una competencia. Y es aquí donde pues nos dan varios puntos para poderlas llevar adecuadamente. Una de las principales, y creo que es la principal, porque si no sabes esto, pues cómo vas a llevar todo lo demás, es saber el conocimiento. El saber el conocimiento, háblese en modo teórico. O sea, si tú sabes qué es la ética o qué es la moral, pues obviamente es lo que se tiene como el recordar de que es una ética y que es una moral. Ok, ya sé esas dos distinciones.
El punto número 2 es saber hacerlos, o sea, las habilidades que tienes ante ese conocimiento, como por ejemplo el saber qué es ético, el saber qué es moral por medio de la práctica. Un ejemplo que se tiene, o sea, la ética, vamos a poner esto, la ética es el estudio de la moral, ¿ok? Entonces, cuando estás estudiando una, una moral de otra sociedad, que vas a saber cómo se está distinguiendo. Hay una distinción entre la moral que hay en México a cómo es la moral en otro país. Es eso, la ética. Entonces, la moral es lo que nosotros como individuos llevamos en nuestra sociedad. Como por ejemplo, nosotros en la ciudad de Aguascalientes tenemos prohibido estar bebiendo afuera o en las calles. Sí, estar bebiendo en las calles. Si un policía nos ve en las calles tomando alcohol, se nos va a poner una sanción. Entonces, al saber que está prohibido tomar en las calles, no tienes que ir a, ¿cómo se llama? No tienes que salir a las calles a tomar. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la moral. Entonces, al saber eso, tú no lo vas a practicar. Esto es llevarlo a la práctica. Otro ejemplo que puedo poner es cuando lo mismo, vuelvo a las matemáticas. Nosotros nos dan cursos de matemáticas, las sabemos utilizar, el sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, nosotros cuando vamos a comprar cualquier producto a una tienda, pues hacemos las sumas, hacemos cuánto llevamos de productos, pero en la cabeza. No de, ay, deja saco mi cuadernito para llevar, para saber cuánto, ¿cómo se llama? Cuánto llevo de compras. No, lo importante de esto del aprendizaje por competencias es que sea así, sea rápido, que haga la suma, que haga la multiplicación, que saque la resta, que saque la división, así, de volada. Que ya tengas cuánto vas a pagar por todos los productos que compraste, así. Entonces, ya estás teniendo esa habilidad muy rápida y estás siendo un poco más práctico que los demás. Y háblese por eso, es por eso de competencia. Tú eres más hábil que los demás. Entonces, tú sí estás adquiriendo, tú sí estás aprendiendo lo que se te está enseñando. Ahora, otra cosa, las cuales es saber ser. El saber ser, bueno, a mí sí me cuesta el punto, el saber ser, porque el saber ser, ¿qué es el ser? Es una cuestión que no me quiero meter aquí, porque no es, ¿cómo se llama? No es de la clase, pero, o sea, hace tener valores y actitudes. El valor de poder llevar adecuadamente esto aprendido en la práctica y llevar una actitud adecuadamente en la práctica. Es como, por ejemplo, lo que les puse de lo ético y lo moral. Hay que tener los valores y las actitudes ante el conocimiento que sabes acerca de esta moral y llevarlo adecuadamente esto de la moral, ¿sí? Y para eso, obviamente, como sabemos, las técnicas de estudio, pues sí son, como sabemos, bueno, vamos a llevar esto. Todos, todo individuo es diferente, llevamos diferentes formas de aprendizaje. Esto es lo que vamos a aprender en la otra lección, pero les adelanto, no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, hay técnicas de aprendizaje para que nosotros lo adquiramos más rápido. Varias personas hacen diferentes técnicas para poder adquirir ese conocimiento. Aquí pues les voy a presentar unas para que se den un ejemplo de ello. Las técnicas de estudio es para que te facilite el conocimiento que vas a llevar y poderlo bajar de manera que lo puedes entender tú mejor. Te pongo los ejemplos. Uno de las técnicas pues es la línea del tiempo. Es donde se ubican los datos de las fechas, los personajes y lugar importante. Como por ejemplo, tú me puedes hacer las fechas
de los personajes de la Revolución Mexicana. Entonces vas a empezar, valga la redundancia, desde el principio. ¿Quién fue el primer personaje que participó en la Revolución Mexicana? Y luego, ¿qué hizo? Ahí tiene que ser muy cortito los datos para que se pueda entender y se pueda llevar mejor. Se hace la línea y quién fue el último personaje que participó en la Revolución Mexicana. Es así como se hace pues la línea del tiempo con la ubicación, los datos, las fechas, las personas, lugares importantes. ¿Ok? La otra es el mapa conceptual. Es un esquema en el cual se ponen los conceptos principales o las palabras claves para lo que se está aprendiendo. Obviamente en esto de los mapas conceptuales se tiene jerarquía y se tiene pues obviamente una estructura. Vamos a hablar acerca de la ética. Y es aquí donde pues, vamos a llevar, ahorita también lo vamos a llevar. Por ejemplo, me vas a hablar sobre los tipos de éticas de las cuales hay. Ok, ese es el tema principal. Como sabemos, el tema principal. Y a partir de eso, pues me vas a explicar qué tipos de éticas hay. Por ejemplo, la teología y la deontología. A partir de esos dos conceptos vas a partir. ¿Quién hizo o quién empezó a hablar sobre la teleología? ¿Quién empezó a hablar sobre la deontología? Esos tipos de éticas, pues me las vas a estar derivando a partir de jerárquicamente y a partir de los conceptos. Y luego se viene el mapa mental. Este mapa mental va más referido hacia el dibujar, el hacer dibujos para que tú los vayas aprendiendo, para que tú los vayas reconociendo qué es lo que tienes que llevar adecuadamente. Un ejemplo que se puede poner en esto del mapa conceptual, obviamente también es por medio de las jerarquías, es como por ejemplo lo de la tabla periódica. Es un ejemplo muy básico. También el de la tabla o la pirámide alimenticia. Es ahí donde pues nos lo enseñan en un triángulo de pirámide. Sí, en una pirámide alimenticia en la cual pues que tenemos que comer menos, que tenemos que comer más, que tenemos que comer regularmente, y eso es como un mapa mental en el cual nosotros tenemos que visualizar qué es lo que tenemos que comer y qué no es lo que tenemos que comer. A partir de eso pues ya vamos aprendiendo, porque también nos dicen qué colores, qué tipo de color o qué tipo de color lleva referenciada a esa comida. Entonces eso es un mapa mental que también va por jerarquías. Como saben, uno de los cuales no debemos comer mucho es la comida chatarra. Otro punto u otra técnica de estudio es el cuadro comparativo. Esta es una tabla donde se puede diferenciar datos sobre el tema que se está viendo o poniendo las cosas más importantes. Y vamos también a lo ético, porque pues sí, vamos a esto. En esto del cuadro comparativo vas a comparar estos dos puntos de vista de los que hay, como por ejemplo, ¿cuál es mejor de las éticas? ¿La teleología o la deontología? O sea, la teleología es del fin último. El fin último es hacer el todo para que se llegue a la felicidad, lo que nos dice así a simples palabras a Aristóteles. Y la deontología es el deber del ser, o sea, debes hacer esto porque es el deber de todo individuo. Esto más o menos lo platica Kant. Entonces, ¿cuál es mejor para ti? Entonces tienes que hacer el cuadro comparativo. ¿Qué beneficios tiene la teleología? ¿Qué beneficios tiene la deontología? ¿Qué males tiene la teleología? ¿Qué males tiene la deontología? Y así sucesivamente, y este es el cuadro comparativo de estas dos éticas.
Luego, análisis contextual. En este análisis contextual se analiza el contexto de la época en la cual pues se está viviendo, los movimientos sociales que hubo, y pues dices el tema, como por ejemplo la revolución. Se analiza el contexto de la época, en qué tiempo o en qué época fue la revolución. Haces un círculo y ahí lo pones. Siempre recuerden esto, poner lo más importante, no se vayan por otro punto, sino que más bien guíense por la fecha más importante, el individuo más importante, el dato más importante que hubo allí en ese tiempo de la revolución, es el ejemplo, y el movimiento social que hubo, como por ejemplo los zapatistas y todos esos compas. Entonces, es así como se hace este análisis de contexto. Analiza la época, los movimientos sociales, los lugares donde hubo, la economía, las personas, los métodos que había y las técnicas que había. Y saquen en cualquier tipo de educación que encuentren. Por ejemplo, en matemáticas se puede, en historia se puede, en geografía se puede, en historia, en filosofía, en todo lo que se pueden hacer todos estos. Y la última es la investigación del problema apoyado en otras disciplinas. En este punto de otras disciplinas puedes juntar lo que se opina acerca de una problemática, como por ejemplo la problemática que hay acerca del aborto. Por ejemplo, ¿qué dice la ética acerca del aborto? Eso es por parte de la filosofía, ¿ok? Viéndolo sociológicamente, ok, si se aprueba el aborto, entonces, ¿qué tanto de la población se va a practicar el aborto? ¿Dónde se va a practicar más? Y así sucesivamente. Es lo que hace la sociología, la investigación acerca de la sociedad. Por ejemplo, también la ciencia. La ciencia está a favor o está en contra acerca de el aborto. ¿Qué opina acerca la biología del aborto? Ok, ahí donde tiene que buscar la problemática. Por ejemplo, mmm, no podemos meter la religión porque pues, no es una educación. Bueno, sí, vamos a hablar. ¿Qué dice la religión sobre? Porque sí, vamos a una educación, pero no necesariamente institucional que se lleva, pues, ¿qué dice la religión? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la filosofía? ¿Qué dice la sociología? Y juntas todos esos datos que dicen ellos, lo más importante, obviamente, y tú, es lo importante aquí, que tú llegues a una conclusión. Entonces, estas técnicas de estudio se llevan adecuadamente. ¿Para qué? Para que se mejore, para que se haga más ágil tu forma de aprender todo este aprendizaje que llevas. Uno de los más, eh, yo creo que es los que más así para recordarte son los mapas conceptuales. Pero recuerden que todo esto es para qué, para que tú lo lleves de la teoría a la práctica, para que tú seas un poco más hábil en todo esto, para que tengas una competencia mejor, ¿sí? Y bueno, ahí va a estar ¿cómo se llama? Su actividad para entregar. Ahí la estaré revisando, la estaré viendo. Cualquier duda, háganmela saber por el grupo de WhatsApp o por el foro de la plataforma, ¿sí? Nos vemos y adiós.